Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El sol de Luarca, esa villa blanca y marinera acunada por el Cantábrico, doraba las mañanas de un niño curioso llamado Severo. Nació allí, en el número 9 de la calle de la Pescadería, un 24 de septiembre de 1905, cuando el mundo aún se movía al ritmo de los barcos de vela y las noticias llegaban con retraso, envueltas en el salitre del mar. Su padre, Severo Manuel Ochoa, era un abogado y empresario respetado, un hombre de mundo que había hecho fortuna en Puerto Rico. Su madre, Carmen de Albornoz, pertenecía a una familia de raigambre asturiana. Severo era el menor de 7 hermanos, un Benjamín que apenas conocería a su padre, pues éste falleció cuando él solo contaba 7 años. La figura paterna se desvaneció pronto, dejando un hueco que la curiosidad y el afecto materno intentarían llenar. La familia se trasladó a Málaga, buscando un clima más benigno para la salud de la madre. Allí, en el sur luminoso de España, transcurrió su infancia y adolescencia. Era un joven de mente despierta y una inclinación natural hacia las ciencias. Le fascinaba la biología, el misterio de la vida que se desplegaba en las olas del Mediterráneo y en los insectos que zumbaban bajo el sol andaluz. Su hermano Luis, abogado como su padre, le regaló un libro que marcaría su destino, Los cazadores de microbios, de Paul de Cruyff. Aquellas páginas se convirtieron en su evangelio, las hazañas de Pasteur, Cauchy Leuwenhoek, la inspiración que necesitaba. Soñaba con emular a esos gigantes, con desentrañar los secretos que se escondían más allá de lo visible. Sin embargo, el camino no era sencillo. Su madre, una mujer de su tiempo, albergaba la esperanza de que su hijo menor siguiera la tradición familiar y estudiara derecho. Pero Severo, con una determinación impropia de su edad, se mantuvo firme. Quería ser médico, no para ejercer la medicina clínica, sino para investigar, para sumergirse en los entresijos del cuerpo humano. Su fascinación por la biología se había transformado en una vocación por la fisiología y la bioquímica. Quería entender el cómo y el porqué de los procesos vitales. Con 16 años, y una mente que bullía de ideas, se trasladó a Madrid para estudiar medicina en la Universidad Central. La capital era un hervidero de actividad intelectual y política en los años 20. La residencia de estudiantes, un faro de modernidad y cultura, se convirtió en su segundo hogar. Allí coincidió con la flor y nata de la intelectualidad española, Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel. El ambiente era estimulante, las conversaciones se alargaban hasta la madrugada, y las ideas fluían con la misma libertad que el vino en las tabernas del viejo Madrid. Pero su verdadera pasión estaba en el laboratorio. Bajo la tutela de Juan Negrín, un fisiólogo brillante y futuro presidente del gobierno de la Segunda República, Severo dio sus primeros pasos en la investigación. Negrín vio en aquel joven asturiano una mente privilegiada y una capacidad de trabajo inagotable. Le abrió las puertas de su laboratorio y le guió en sus primeras incursiones en el metabolismo de la creatinina. Severo pasaba horas interminables entre matraces y probetas, observando, midiendo, analizando. Cada pequeño descubrimiento era una victoria, un paso más en su camino hacia la comprensión de los misterios de la vida. Su talento no pasó desapercibido. En 1927, con apenas 22 años, publicó su primer artículo en una revista científica internacional. Era un joven prodigio, un investigador nato que ya apuntaba maneras de futuro genio. Viajó a Glasgow para trabajar con el profesor Noel Patton, una autoridad en el metabolismo de los hidratos de carbono. Aquella estancia en Escocia fue un soplo de aire fresco, una inmersión en la ciencia de vanguardia que se practicaba en Europa. A su regreso a Madrid, defendió su tesis doctoral con la máxima calificación. Era el año 1929, y el futuro de Severo Ochoa parecía tan brillante como el sol de su Málaga adoptiva. Sin embargo, los vientos de la historia soplaban con fuerza en Europa. La inestabilidad política en España y el auge del nazismo en Alemania ensombrecían el panorama.
Severo, que siempre había sido un hombre de ciencia y no de política, se vio arrastrado por la vorágine de los acontecimientos. En 1931 se casó con Carmen García Cobian, el amor de su vida, una mujer inteligente y de carácter que se convertiría en su compañera inseparable, en su apoyo incondicional en los momentos difíciles que estaban por llegar. Con una beca de la Junta para ampliación de estudios, se trasladó a Alemania para trabajar en el prestigioso laboratorio de Otto Meyerhoff en Heidelberg. Meyerhoff era una de las figuras más importantes de la bioquímica mundial, un premio Nobel que había desentrañado los secretos de la glucólisis, la ruta metabólica que convierte la glucosa en energía. Para Severo, trabajar con Meyerhoff era un sueño hecho realidad. En aquel laboratorio, rodeado de los mejores científicos de la época, aprendió el rigor del método experimental, la importancia de la precisión y la perseverancia. Fueron años de intenso trabajo y grandes descubrimientos. Severo se sumergió en el estudio de las enzimas, esas moléculas prodigiosas que catalizan las reacciones químicas de la vida. Aisló y caracterizó varias enzimas clave del metabolismo, sentando las bases de lo que hoy conocemos como la bioenergética. Pero la sombra del nazismo se cernía sobre Alemania. Meyerhoff, que era judío, se vio obligado a huir del país. Severo, que no compartía en absoluto la ideología nazi, decidió seguir a su maestro. Tras una breve estancia en Plymouth, en el Reino Unido, recaló en Oxford, donde trabajó con el profesor Rudolf Peters. Allí continuó sus investigaciones sobre el metabolismo, centrándose en el papel de las vitaminas del complejo B. Descubrió que estas vitaminas eran coenzimas, pequeñas moléculas que ayudan a las enzimas a realizar su función. Fue un descubrimiento crucial, que abrió nuevas vías de investigación en el campo de la nutrición y el metabolismo. Pero la guerra seguía sus pasos. En 1939, el estallido de la Segunda Guerra Mundial le obligó a abandonar Europa. Con el corazón encogido, dejó atrás a su familia, a sus amigos, a una España que se desangraba en una cruel guerra civil. Se embarcó rumbo a Estados Unidos, a un nuevo mundo lleno de promesas y de incertidumbre. Llegó a Nueva York en 1940, con poco más que su talento y su determinación. La ciudad era un hervidero de actividad, un crisol de culturas donde todo parecía posible. Tras un breve paso por la Universidad de Washington en San Luis, se instaló definitivamente en la Universidad de Nueva York. Allí, en un modesto laboratorio, comenzaría la etapa más brillante de su carrera científica. Fueron años de trabajo incansable, de dedicación absoluta a la ciencia. Severo era un hombre metódico y riguroso, que no dejaba nada al azar. Su jornada comenzaba al amanecer y se prolongaba hasta bien entrada la noche. Su pasión por la investigación era contagiosa, y pronto se rodeó de un grupo de jóvenes y talentosos colaboradores que compartían su entusiasmo. Su investigación se centró en el metabolismo intermediario, en el complejo entramado de reacciones químicas que sustentan la vida. Estudió la fosforilación oxidativa, el proceso por el cual las células obtienen energía de los alimentos. Descubrió una nueva enzima, la polinucleótido fosforilasa, que parecía capaz de sintetizar ácido ribonucleico, el ARN, una de las moléculas fundamentales de la vida. Al principio, la comunidad científica se mostró escéptica. Nadie creía que una sola enzima pudiera sintetizar una molécula tan compleja como el ARN. Pero Severo, con su tenacidad característica, no se dio por vencido. Repitió los experimentos una y otra vez, perfeccionando la técnica, eliminando cualquier posible fuente de error. Finalmente, en 1955, logró demostrar de manera concluyente que su enzima era capaz de sintetizar ARN en un tubo de ensayo. Fue un descubrimiento revolucionario, que abrió las puertas a la era de la biología molecular. Por primera vez, los científicos podían sintetizar ARN en el laboratorio, lo que les permitía estudiar su estructura, su función y su papel en la transmisión de la información genética. El trabajo de Severo Ochoa fue fundamental para descifrar el código genético, el lenguaje en el que están escritas las instrucciones de la vida. El reconocimiento a su trabajo no se hizo esperar. En 1959,
fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, compartido con su discípulo Arthur Kornberg, que había logrado sintetizar ADN, la otra molécula de la vida. Fue un momento de inmensa alegría y orgullo para Severo, que veía recompensados tantos años de esfuerzo y sacrificio. Pero también fue un momento de nostalgia, de recuerdo a su tierra natal, a esa España que había tenido que abandonar. A pesar de la fama y los honores, Severo nunca perdió su sencillez y su humildad. Siguió trabajando en su laboratorio con la misma pasión de siempre, formando a nuevas generaciones de científicos, compartiendo su sabiduría y su entusiasmo por la ciencia. Se convirtió en un referente para la comunidad científica internacional, en un ejemplo de dedicación, rigor y honestidad intelectual. En 1974, tras más de 30 años en Estados Unidos, decidió regresar a España. Eran tiempos de cambio, de transición hacia la democracia. Severo quería contribuir a la modernización de la ciencia española, a ponerla al nivel de los países más avanzados. Se instaló en Madrid y fundó el Centro de Biología Molecular, que hoy lleva su nombre. Fue un proyecto ilusionante, al que dedicó sus últimos años de vida. Pero la vida le tenía reservado un último y doloroso golpe. En 1986, su esposa Carmen, su compañera de toda la vida, falleció tras una larga enfermedad. Fue un golpe devastador para Severo, que nunca llegó a superarlo del todo. Se sumió en una profunda tristeza, y su salud comenzó a deteriorarse. A pesar de todo, siguió trabajando hasta el final, con la misma curiosidad y el mismo afán de saber qué le habían impulsado desde su infancia en Luarca. Murió en Madrid el 1 de noviembre de 1993, a los 88 años de edad. Dejó tras de sí un legado inmenso, una obra científica que ha transformado nuestra comprensión de la vida, y un ejemplo de integridad y de pasión por el conocimiento. Severo Ochoa fue un hombre de ciencia, un buscador incansable de la verdad. Pero también fue un hombre de su tiempo, un testigo de los grandes acontecimientos del siglo XX. Vivió el exilio, la guerra, el auge y la caída de las ideologías. Pero nunca perdió la fe en la razón, en la capacidad del ser humano para comprender el mundo y para mejorarlo. Su vida fue un viaje fascinante, desde la pequeña villa marinera de Luarca hasta las más altas cumbres del conocimiento científico. Un viaje impulsado por una curiosidad insaciable, por un deseo irrefrenable de desentrañar los secretos de la vida. Un viaje que le llevó a recorrer el mundo, a conocer a las mentes más brillantes de su tiempo, a dejar una huella imborrable en la historia de la ciencia. Su historia es la de un niño que soñaba con ser como los cazadores de microbios, y que acabó convirtiéndose en uno de ellos. La de un joven que desafió las convenciones de su época para seguir su vocación. La de un hombre que, a pesar de las dificultades y los obstáculos, nunca renunció a sus sueños. La de un científico que, con su trabajo y su talento, nos ayudó a comprender un poco mejor el milagro de la vida. Y esa, sin duda, es una historia que merece ser contada. Una historia de pasión, de perseverancia, de amor por el conocimiento. Una historia que, como las moléculas que tanto estudió, está llena de belleza, de complejidad y de misterio. Una historia que nos recuerda que, en el corazón de cada célula, en cada reacción química, en cada latido de la vida, hay una sinfonía maravillosa que espera ser descubierta. Y Severo Ochoa, el niño de Luarca que soñaba con descifrar el lenguaje de la vida, fue uno de los que mejor supo escucharla. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.